Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir al proyecto Pon Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general con Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Adelante, Jorge, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues, ¿de qué nos vas a platicar hoy, me querido Jorge? Semana Santa. Jorge Luis, hoy vamos a analizar un caso bastante sensible para toda la sociedad, bastante sensible en términos de salud pública. ¿Cuál es el costo de no tener un sistema de cuidados nacionales? ¿A qué me refiero? Pocas cosas, Jorge, igualan, yo creo, a la parte de las familias mexicanas, no importando el estrato socioeconómico. Cuando nos indica que la población, con la pirámide poblacional, en específico adultos mayores, viven más tiempo. ¿Y por qué nos iguala, Jorge? Porque nos conlleva a dos temas. Uno, el cuidado de familias o de familiares, en este caso, con enfermedades crónico-degenerativas. Y dos, Jorge, la atención permanente que necesita un adulto mayor que va a caer, está cayendo sobre hijos e hijas, sobre una generación que es nuestra generación, y ahorita pongo los rangos de edades, que no cuentan, Jorge, no contamos con recursos para sortear esta etapa que puede llevar a enormes, enormes costos patrimoniales. ¿A qué me refiero? En hijos que estamos fluctuando entre los 35, 45 años, que ya tenemos padres entre los 65, 70, 75, algunos rascándole a los 80 años de edad, Jorge, que tenemos, que es una enfermedad silenciosa de la sociedad. No me refiero a las enfermedades de adultos mayores nada más, sino qué conlleva es el cuidado y qué conlleva a no tener un sistema de cuidados nacional. Te voy a poner datos, Jorge. 27,000 pesos mensuales, una estimación que cuesta darle alimentación, higiene, ayuda por 8 horas diarias, por 5 días de la semana a un adulto mayor que lo necesite. O, en su equivalencia, Jorge, contar en el mejor de los casos con 550 en promedio, 800, entre 550 y 850 pesos diarios para contratar a alguien con un cuidado mínimo hacia tu familiar que lo necesite. Uno de los casos que pongo, Jorge, y esto es a raíz de una investigación y de unos estudios que está haciendo Almadelia Fuentes en Así Como Suena, lo agarra Salvador Camarena en El Financiero, y dice, ¿qué catástrofe silenciosa es la que estamos viviendo, Jorge? Por ejemplo, demencia senil, solamente por poner una de las condiciones. Uno de cada 4 personas adultos mayores, Jorge, necesitan ayuda para realizar sus tareas básicas y padecen demencia senil. La ayuda, cuando yo digo ayuda, es dinero, Jorge. Se refleja totalmente en dinero. Te pongo otro caso. ¿Dónde llevar los adultos mayores? Las residencias públicas no son mucha opción. El INAPAM, Instituto Nacional para Adultos Mayores, solamente cuenta con 6 centros para llevar los adultos mayores y 4 de ellos, Jorge, 4 de los 6 están en la Ciudad de México. Bueno, ¿qué pasa con los asilos privados? El cálculo es entre 10 y 20,000 pesos, dependiendo del estado, mensuales, obviamente, y no reciben en muchos de los casos a personas con enfermedades crónico-degenerativas ni discapacitantes, es decir, solamente son estancias. No somos muchos, Jorge, en México, somos muchísimos. Y ahorita te doy el dato, muchísimos los que estamos padeciendo condiciones similares y paradójicamente poco o muy poco hablamos de este tema de salud pública. Poco lo socializamos, poco lo compartimos, quizá lo tomamos como algo personal, pero lo estamos padeciendo. En mi caso, Jorge, al menos 3 familiares directos y 2 de amistades indirectos estamos padeciendo este problema de cómo cuidar, con qué recursos cuidar a los adultos mayores. Jornadas larguísimas, Jorge, 15, 20, un mes, 15, 20 días, un mes en el Seguro Social, que conlleva el desgaste totalmente de los familiares, 2 o 3 familiares, por ejemplo, por jornadas larguísimas, cuando tienes un adulto con demencia senil, Jorge, que necesitas tener un gasto, quizá ponerles cámaras, cuidar que no se salgan, tener a alguien que lo esté cuidando durante el día, y así te puedo nombrar
casos, dos emblemáticos que documentan. Uno en la Ciudad de México, Jorge, entre 60 y 80 mil pesos mensuales de un cuidado de un adulto mayor en un caso que documentaron. Y otro de 700,000 pesos de una operación, por ejemplo, Jorge, donde desafortunadamente la mamá murió a la recuperación y hoy, a más de 6 o 7 años de ese crédito que tuvieron que pedir, se sigue pagando, dijera el testigo, se sigue pagando una deuda que pareciera impagable cuando tu familiar ya no está contigo. Más datos, Jorge, para ponerlo en dimensión, y si me permites, es un tema que da para más, hasta la siguiente semana podría extenderme. En México, ¿cuál es el volumen que estamos padeciendo? 18 millones de personas tienen más de 60 años. 67 personas de cada 100, es decir, 67% de esos 18 millones, que es aproximadamente 12 millones, no cuentan con un trabajo y tampoco tienen un seguro médico de gastos mayores por lo exorbitante, por lo caro que es. Por lo tanto, necesitan ayuda. Si a esta ayuda, Jorge, estos 12 millones, ponemos que lo ayudan en promedio entre dos o tres familiares, estás hablando de 36, 40 millones de personas que están padeciendo en México este tipo de situaciones con un desgaste económico importante. Hoy, Jorge, se estima que al menos 15 de cada 100 adultos mayores dependen de alguien para realizar sus actividades. Y se puede cuantificar, y yo sé que por cuestiones de tiempo quizá lo dejamos para la próxima entrega, pero hay que analizar los datos que se pusieron en el 2020 del Instituto Nacional de Salud Pública y cuál es el impacto económico que se tiene en las familias. Además del desgaste emocional, Jorge, el impacto económico, el impacto de ver a tu familiar postrado quizá en una cama, de no poder atenderlo como tú quisieras y cuáles son esas dependencias básicas que se tienen y cuáles son esas dependencias instrumentales. Todo cuantificado. Y retomo el tema, Jorge, es un punto importantísimo en la salud, son 18 millones de adultos mayores y lo mejor en este caso, o el mensaje con el que quiero cerrar para Semana Santa, Jorge, es nosotros vamos para allá, lo vamos a padecer en pocos años. Hoy nos toca cuidar, quizá con adultos mayores que tienen pensiones, quizá con adultos mayores que tienen alguna jubilación, y hay que poner sobre la mesa, Jorge, que nuestra generación quizá no tenga ni siquiera esa parte. Por lo tanto, los cuidados van a ser mucho más complejos, Jorge. Es un tema grave de salud pública y es un tema silencioso que se tiene que ir poniendo en la mesa y tratar de hacer algo con este Sistema Nacional de Cuidados. Pues qué bueno que lo pones a colación, lo haces público, lo difundes, qué bueno que ya hay estudios al respecto, por supuesto que no se conocen, tú bien lo dices, es silencioso y delicadísimo, grave incluso, entre otras cosas, además que, digo, no está registrado ni tampoco está de manera oficial, pero pues también hay, pues, en este caso, bueno, pues hay ciertos dichos que luego en las instituciones públicas, pues como que no les quieren dar mucha atención, como que para que ya vayan pasando a otra vida y no se vayan llevando más recursos públicos en este sentido. Es gravísimo, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, Jorge, lo vamos a continuar la siguiente semana. Gracias, Jorge Luis. Un saludo, un abrazo, que tengan muy buen puente de Semana Santa. Saludo a ti y a todo el auditorio. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx, en nuestro proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Vámonos al corte, regresamos.